Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desmenuzar esas parejas de ficción que se roban nuestro alma y nos hacen creer en el amor verdadero. Hoy, la emoción nos invade porque vamos a hablar de una pareja que, para muchos de nosotros, es la definición misma de la chispa que enciende la pantalla, Kerem y Ande. Si han escuchado bien, nos sumergiremos de lleno en la magia de su conexión, explorando por qué su relación se ha convertido en el amor verdadero de nuestra pareja favorita. Prepárense porque este viaje va a ser largo y lleno de sentimientos. Y antes de zambullirnos en este mar de romance, no olviden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis de amor cinematográfico. ¿Cuántas veces hemos visto parejas en pantalla que simplemente funcionan? Que tienen esa química innegable, esa forma de mirarse que lo dice todo, esa complicidad que traspasa la pantalla y nos llega directamente al alma. Bueno, Kerem y Ande para muchos de nosotros son el epítome de todo eso. No son solo dos actores interpretando un papel, son dos almas que parecen haberse encontrado en un universo paralelo para regalarnos una historia de amor que resuena en nuestros corazones mucho después de que las luces se apagan. Desde sus primeros encuentros, llenos de esa tensión eléctrica, hasta las profundidades de su compromiso y sus sacrificios, su viaje ha sido un torbellino de emociones que nos ha cautivado por completo. Su historia no es solo una trama bien escrita, es la destilación pura de lo que significa amar y ser amado en su forma más auténtica y conmovedora. Y es precisamente esa evolución lo que hace a Kerem y Ande tan especiales. No es un amor instantáneo y perfecto, sino uno que se construye, que se nutre de las experiencias, de los desafíos y de las victorias. Vemos cómo pasan de la desconfianza inicial, de las miradas de reojo y los malentendidos, a una confianza ciega, a un apoyo incondicional que los fortalece en cada adversidad. Su relación no es una línea recta, está llena de curvas, de altibajos, de momentos de duda que solo hacen que su amor sea más real, más tangible. Y es esa autenticidad lo que nos engancha, lo que nos hace suspirar y desear que su historia fuera también la nuestra. Nos muestran que el amor no es una meta final, sino un viaje continuo de descubrimiento mutuo y crecimiento conjunto. Cada imperfección, cada error, se convierte en un ladrillo más en el sólido edificio de su amor, haciéndolo más resistente y profundo. Pensemos en esos momentos clave que marcaron su relación. ¿Recuerdan esa primera vez que sus miradas se cruzaron y el mundo pareció detenerse? Esa chispa que se encendió y que, aunque intentaran negarla, era imposible de ignorar. Luego vinieron las conversaciones nocturnas, los secretos compartidos, la vulnerabilidad que empezaron a mostrarse. No fue fácil. Hubo barreras, hubo miedos, hubo personas que intentaron interponerse en su camino. Pero cada obstáculo que superaban juntos, cada vez que elegían confiarse el uno al otro por encima de todo, su vínculo se fortalecía, se volvía más profundo, más indestructible. Esos momentos de tensión inicial, cargados de una electricidad casi tangible, sentaron las bases para una conexión que trascendía la mera atracción. La forma en que sus personalidades chocaban y se complementaban al mismo tiempo creaba una dinámica fascinante, una danza de personalidades que nos mantenía al borde del asiento, esperando ver cómo se desenvolvería su compleja relación. Y hablemos de la química. ¡Ay, la química! No se trata solo de besos apasionados, aunque también los ha habido y vaya si han sido memorables. Se trata de la forma en que se entienden sin palabras, de cómo sus manos se buscan instintivamente, de cómo una simple sonrisa de uno puede iluminar el día del otro. Es esa energía palpable que irradia de ellos cuando están juntos, una energía que nos hace sentir parte de su mundo, que nos invita a soñar con un amor así. Verlos interactuar es como presenciar una danza, cada movimiento, cada gesto, perfectamente sincronizado, creando una armonía que es un placer para la vista y para el alma. Su química es un lenguaje propio, una conversación silenciosa que solo ellos y nosotros, sus devotos espectadores, podemos interpretar. Esa conexión va más allá de lo físico, es una resonancia espiritual que se manifiesta en cada interacción, en cada mirada compartida. Pero su amor no es solo romanticismo efímero. Lo que realmente eleva a Kerem y Ande al estatus de amor verdadero, es la forma en que se apoyan mutuamente en sus sueños y aspiraciones. Vemos cómo se animan a ser mejores personas, a perseguir sus metas, incluso cuando eso implica sacrificios personales. Su amor no es posesivo ni restrictivo, es liberador. Se dan alas el uno al otro, se impulsan a crecer, y eso, amigos míos, es un pilar fundamental de cualquier relación duradera y saludable. No intenta
cambiar al otro, sino que celebran sus individualidades y los inspiran a alcanzar su máximo potencial. Son el catalizador uno del otro, la fuerza motriz que los impulsa a superar sus propias limitaciones y a alcanzar nuevas alturas. Verlos celebrar los logros del otro, animarse en los momentos de duda y ser el ancla en las tormentas, es una demostración pura de amor en su forma más elevada. Y no podemos olvidar los momentos de fragilidad. Porque el amor verdadero no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos juntos. Hemos sido testigos de sus momentos de dolor, de sus decepciones, de las veces que han tenido que luchar contra fuerzas externas que amenazaban con separarlos. Y en cada una de esas ocasiones, su amor ha demostrado ser más fuerte. Han llorado juntos, se han consolado, y han resurgido de las cenizas aún más unidos. Es esa resiliencia, esa capacidad de levantarse después de cada caída, lo que nos enseña que el amor verdadero no es solo la alegría, sino también la fortaleza que se encuentra en la adversidad compartida. La forma en que se apoyan en sus momentos más oscuros, ofreciendo consuelo, comprensión y un hombro en el que apoyarse, es conmovedora y profundamente inspiradora. Nos muestran que el amor no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo juntos, saliendo fortalecidos y más unidos que nunca. La forma en que se comunican es otro aspecto crucial. No siempre es perfecto y a veces hay malentendidos, como en cualquier relación real. Pero lo que los distingue es su voluntad de hablar, de escuchar, de intentar comprender la perspectiva del otro. Ven cómo se toman el tiempo para explicarse, para disculparse cuando es necesario, para reafirmar sus sentimientos. Esa comunicación abierta y honesta es el pegamento que mantiene su relación sólida ante cualquier tormenta. No evitan las conversaciones difíciles, las abordan de frente armados con amor y respeto. La comunicación es el pilar de su conexión, la herramienta que les permite navegar por los altibajos de la vida, asegurándose de que ambos se sientan vistos, escuchados y valorados. Su capacidad para tener esas conversaciones incómodas pero necesarias es un testimonio de su madurez emocional y su profundo compromiso mutuo. Además, su compromiso con el otro va más allá de las palabras. Lo vemos en sus acciones, en los pequeños detalles que demuestran cuánto se preocupan el uno por el otro. Un gesto de apoyo en el momento justo, una palabra de aliento cuando más lo necesitan, la simple presencia que calma cualquier tormenta interior. Son esos actos de servicio, de sacrificio, los que verdaderamente solidifican su amor y lo elevan a un nivel superior. No dan por sentado su relación, la cultivan día a día, con paciencia y dedicación. Estos actos de amor cotidiano, a menudo sutiles pero profundamente significativos, son la prueba de que su amor es una fuerza viva y en constante crecimiento, alimentada por la atención y el cuidado mutuos. Cada pequeño gesto es una declaración de amor, un recordatorio de su compromiso inquebrantable. Podríamos pasar horas hablando de cada matiz de su relación, de cada escena que nos ha hecho suspirar, de cada diálogo que ha quedado grabado en nuestra memoria. Pero creo que la esencia de Kerem y Ande como nuestro amor verdadero favorito radica en la esperanza que nos transmiten. Nos recuerdan que el amor, en su forma más pura, existe. Nos demuestran que a pesar de las imperfecciones, de los obstáculos, de las cicatrices del pasado, es posible encontrar a esa persona que nos complementa, que nos entiende, que nos ama incondicionalmente. Su historia es un faro de optimismo en un mundo a menudo cínico, un recordatorio de que el amor verdadero no es un mito, sino una posibilidad real y alcanzable. Su historia nos invita a creer en el destino, en la magia de los encuentros, en la fuerza del vínculo que se puede forjar entre dos almas. Nos dan la fe de que vale la pena luchar por el amor, de que los finales felices no son solo cuentos de hadas, sino realidades que pueden alcanzarse con valentía, con honestidad y sobre todo con un amor tan profundo como el que vemos en Kerem y Ande. Son un faro de inspiración para todos nosotros que buscamos esa conexión especial, ese alguien que nos haga sentir que todo vale la pena. Nos enseñan que el amor verdadero no es una casualidad, sino una elección consciente y un compromiso diario. Y si piensan en todos los desafíos que han enfrentado, tanto dentro de la ficción como quizás en la vida real, su capacidad para mantenerse unidos es aún más admirable. Han demostrado que el amor verdadero no es invulnerable, pero sí es lo suficientemente fuerte para superar cualquier herida, para sanar cualquier grieta. Han construido un amor que se adapta, que evoluciona, que se fortalece con el tiempo y con la experiencia. No es una llama que se apaga fácilmente, es un fuego que arde con una intensidad constante. Esta resiliencia ante la adversidad es una de
Las lecciones más valiosas que nos transmiten, recordándonos que las relaciones sólidas se forjan en el crisol de las dificultades superadas. Su historia también nos enseña sobre el perdón y la comprensión. Vemos cómo han sabido perdonarse mutuamente por errores pasados, cómo han elegido dejar atrás el rencor para construir un futuro juntos. Esa capacidad de mirar más allá de las fallas y enfocarse en el amor y en el potencial de la relación es algo que todos podemos aprender. No se trata de perfección, sino de compromiso y de la voluntad de crecer juntos. El perdón es el bálsamo que sana las heridas y el cimiento sobre el cual se construye un futuro más fuerte y resiliente. Su ejemplo nos muestra que el amor verdadero abraza la imperfección y elige el crecimiento por encima del resentimiento. En resumen, lo que hace a Kerem y Ann de nuestro amor verdadero favorito es esa mezcla perfecta de pasión, complicidad, apoyo incondicional, comunicación honesta, resiliencia ante la adversidad y un compromiso inquebrantable el uno con el otro. Han logrado capturar la esencia de un amor que es a la vez realista y aspiracional, un amor que nos hace soñar, que nos inspira y que, sobre todo, nos hace creer en la magia de encontrar a nuestra alma gemela. Han tejido una historia que resuena en lo más profundo de nuestro ser, recordándonos la belleza y la fuerza de un amor verdadero. Su historia es un tapiz complejo de emociones, desafíos y triunfos, un testimonio del poder duradero del amor cuando se nutre con intención y dedicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje tan especial a través del amor de Kerem y Ande. Ha sido un placer compartir con ustedes todas estas reflexiones y revivir esos momentos que nos han hecho suspirar. Queremos saber qué piensan ustedes, qué es lo que más les gusta de esta pareja, qué momentos clave de su relación les han tocado el corazón. Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Su opinión es vital para nosotros, y estamos ansiosos por saber cuáles son sus momentos favoritos de esta pareja que tanto amamos. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a nosotros, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta increíble pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del amor cinematográfico. Hasta la próxima.